Gracias, estimado Gilardo. Pues antes que nada agradeciendo la oportunidad y que nos tengas presentes ahí para sumar a este proyecto, también en compañía con Aminogram. Pues agradecer también a Cristian que me antecede y pues bueno, que nos proporciona un poquito de tiempo. Sabemos que en estos tránsitos a veces las competencias nos ponen en ese no saber cuándo regresemos a casa, pues dependemos mucho de los resultados. Esta ocasión pues no fue el más grato, pero bueno, estamos acá tratando de sumar y no dejar sin participar. Afortunadamente nos dio aquí la logística para poder estar con ustedes. Pues bueno, entrando ya en tema, pues las aplicaciones de la bioimpedancia en el ciclo olímpico. Si bien ahora lo que voy a tocar es un poquito de lo que hemos venido haciendo acá en el fútbol del alto rendimiento, de la alta exigencia a nivel internacional. Y pues bueno, vamos a ir mostrando algunos datos. Ahorita son unos datos que hemos venido estudiando. En este torneo, como bien decía Gil, venimos del Mundial Sub-17 que se llevó a cabo en Indonesia, en la isla de Java. Básicamente fueron tres ciudades en donde se disputó esta competencia, que fue en Bandung, Surabaya y Yakarta. Entonces nosotros estuvimos en dos de ellas y que bueno, pues esto viene sumando a todos los proyectos, tanto lo que se van vinculando pues todas las competencias a lo que es Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Olímpicos ya de la mayor, y que bueno, para nosotros nos va no, todos estos torneos nos van sumando en el expertise para saber cómo podemos llegar a una competencia de tan alta exigencia con con la mejor disponibilidad del recurso humano que es en este caso, pues el atleta, y pues sobre todo que el performance que tenga cada uno de los atletas, pues cumpla con la exigencia a nivel internacional. A manera general, no voy a entrar en detalles de todo lo que se ha venido hablando y de lo que se va a hablar en las siguientes pláticas sobre la, la, la parte técnica de las frecuencias y demás. Al final de cuentas, este es un trabajo que hemos estado tratando ya de buscar que se publique como parte de algo que nos está dando datos firmes, como bien dice, pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo y ser un poquito más objetivos en la programación y en la dirección que uno toma desde la parte médica. Pues bueno, en finalidad, pues estos biomarcadores que nosotros estamos buscando, en donde estamos integrando varios datos, entre ellos la bioimpedancia como un factor o como una herramienta que es poco invasiva para el atleta, rápida y que nos está dando datos de mucho valor. Pues bueno, forma parte de un algoritmo para la prevención de lesiones inherentes a los deportes. Hablo en general de los deportes, aun cuando se hizo dentro de jugadores de soccer en particular, pero pues bueno, tenemos ahí también algunas mediciones en fútbol americano de la Liga Profesional de Fútbol Americano de aquí de la Ciudad de México. Y tengo dos atletas que ahorita una de ellas en Panamericanos tuvo medalla de plata de, de para Panamericanos. Ella es débil visual y pues bueno, es un reto también tras los climas y el poder hacer una sinergia con su compañero de carrera. Entonces, bueno, en este monitoreo de biomarcadores, pues es importante esa correlación entre la carga externa que se le está dando con la estimulación, un término que en las últimas semanas, tras otra capacitación, escuché y me gustó y quiero compartirles, es que básicamente la adaptación y el alto rendimiento está a expensas de ese estrés que se le somete al cuerpo. Entonces, es la capacidad de un organismo a poder responder a un estímulo de estrés. Todos los días vivimos ante un estrés, desde que nacemos, desde que estamos ya fuera del útero de nuestra madre, ese estímulo primero de, esa, de ese primer eh, bocada de aire que genera una integración de oxígeno, empieza ese proceso de óxido-reducción ya autónomo y en donde se tiene que ir adaptando el organismo, la contaminación de nuestras membranas por flora normal y demás. Entonces, todo eso empieza a generarle un estrés a un sistema
y ese sistema debe de estar compensando constantemente o adaptándose para poder responder a esos estímulos. Entonces, para mí me hace mucho eco esa parte de que lo que nosotros hacemos con el entrenamiento, esa carga externa es someterlo a un estrés dosificado, claro, ese es a lo mejor la punta, la palabra clave, que es un estrés dosificado y medido y cuantificado para poder esperar que esa carga interna, que es la respuesta del jugador o del atleta, pues se responda de manera adecuada. Hablo en esta parte del jugador, sin embargo, sucede lo mismo con el hipertenso, sucede igual con alguien que está en un proceso para pérdida de masa grasa, por estética, por salud o algún otro proceso en el caso de algún paciente que esté internado en un estado de coma, pues también están sometidos a ciertos factores de estrés en donde finalmente el organismo tendrá que irse adaptando a esos estímulos. Y pues bueno, en este caso de la planificación y dosificación de esas cargas deportivas, que es la carga externa, pues nos va a dar las estrategias en correlación con la capacidad que tiene cada organismo a adaptarse a esos estímulos para poder hacer los protocolos desde este lado de nuestra cancha, de fisioterapia, de nutrición, hidratación durante las concentraciones y giras de los futbolistas. Pues sabemos que hoy día el fútbol tiene un contexto ya medido, la mayor parte se monitorea con un GPS, ese GPS va a medir la capacidad de sprints, los saltos, los cambios de dirección, la dominancia de una pierna, cuánto tiempo caminó a media o alta intensidad corrió. Entonces, todo eso y el volumen total de todo esto. Entonces, dependiendo del sistema que se utilice, pues podemos ver el agudo crónico en donde como vamos viendo que las dosificaciones se van sumando y van haciendo una acumulación de trabajo y cómo se puede estar percibiendo. Eso es lo que vemos en números de lo que nosotros le ponemos como estímulo a lo que vamos registrando. Pero ¿qué es lo que sucede dentro del organismo? Ese es el gran reto, porque hoy día tenemos muchos biomarcadores que son básicamente invasivos, en donde tenemos que tomar muestras de sangre, que tenemos que tomar muestras de orina, y que esto al final de cuentas, al descanso o a la dinámica del jugador al que se está sometiendo a pinchazo, 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 pues genera pues una incomodidad para el mismo atleta. Lo que nosotros hoy buscamos es que con todas estas herramientas que van evolucionando año con año, pues tengamos herramientas que sean menos invasivas y que nos estén dando una correlación estadística de gran importancia que se pueda comparar con un biomarcador ya más invasivo. El rendimiento de los deportes intermitentes pues va a depender de esa combinación del sistema de energía aeróbico anaeróbico y pues bueno del sustrato energético en la forma en que se vaya presentando. Algo importante, pues se habla del timing, en qué forma se va a estar adaptando esa, ese estímulo que nosotros les damos de alimentación, de recuperación, de hidratación, antes, durante y después del ejercicio. Esto que nos hablaba Cristian anteriormente de hacer mediciones cada media hora después de una estimulación con una con una cantidad de líquidos, pues nos va dando ya una pauta a decir, bueno, sí se rehidrata, pero realmente se está rehidratando un sistema, sí está comiendo, pero realmente se está nutriendo el sistema o el organismo. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros entrar en un juicio realmente de saber los tiempos o de empezar a tener esos tiempos en donde se están completando los procesos en total cabalidad que le den todas las bases para poder generar un nuevo estímulo de mayor o de igual magnitud. En este caso, por ejemplo, pues en un mundial sabemos que en la fase de grupos es un día de juego, 2 días de descanso, otro día de juego, 2 días de descanso y otro día de juego. Después pasarán 3, 4 días para jugar ya las fases, las otras rondas, pero al final de cuentas nosotros estamos teniendo solamente 48 horas para poder recuperar a un atleta y que finalmente si nosotros sabemos o encontramos ese timing individualizado de cada jugador de acuerdo a la carga externa que nosotros le estamos colocando, pues obviamente el resultado en esa recuperación del jugador pues va a ser más óptimo. Siendo el componente pues, más importante para aumentar considerablemente pues, ese rendimiento, lo que venimos platicando con base a la alimentación, suplementación y rehidratación de los atletas.
Como objetivo general, pues este análisis que hemos hecho básicamente es identificar esos efectos agudos tras la alimentación de carbohidratos durante el ejercicio, con esa carga de dosificada de líquidos antes de un entrenamiento, después de un entrenamiento, antes de un partido, durante el partido, después del partido. Van a ver, van a encontrar les voy a presentar otros datos que van relacionados con la bioimpedancia o que hicimos en conjunto con la bioimpedancia y que encontramos datos importantes. Por ejemplo, pues el análisis de esos carbohidratos tendríamos que medirlos bajo un test de glucosa. Hoy día hay herramientas en donde se ponen un parche que dura 14 días y te está dando el monitoreo las 24 horas. Claro, hay un delay más o menos hemos encontrado de unos 10 minutos, es decir, que si yo le doy ahorita una carga de carbohidratos y quiero medir cuánto se subió en el momento que se administró, aun cuando sea un alimento de alto índice glucémico, pues vemos que hay un delay entre la administración, la absorción y ya la distribución en el organismo. Entonces, ese es el timing que nosotros tenemos que ir buscando, tanto con los alimentos como en la parte de hidratación. Este estudio inicial pues se hizo en 18 jugadores dentro de una preparación general en un macrociclo olímpico y pues bueno, dentro de la fase técnico-táctica. Se colocaron estos sensores, como les decía, con las medidas correspondientes. Sí se tuvo que aplicar un adherente porque a veces la goma que trae ese parche no es lo suficientemente efectivo con la transpiración que tiene cada jugador o el tipo de piel. Entonces preferimos poner alguna goma que no interfiriera con la medición y en la zona en donde no tuviera tanto contacto con el microfilamento. Todos los jugadores pues realizaron esa activación del sensor para tenerlos durante esos 14 días. Durante los entrenamientos se colocó un vendaje especial para hacer la protección del polvo, exposición excesiva al sol y que nos diera un poquito más de durabilidad en la zona aplicada. Los protocolos de bioimpedancia pues también se hicieron de maneras aleatorias en cuanto a tiempo. En donde hubo días donde se tomaba en la mañana, otros días en la mañana y en la noche, otros días en la noche, y esto con la finalidad también de ir encontrando alguna diferencia entre ese estado en el que yo me levanto después de tener una recuperación sin un estímulo de agua y cómo funciona después de un estímulo con agua al final del día. Este análisis también con esa parte de composición corporal en conjunto con nutrición y pues bueno, lo importante para nosotros hacerlo comparativo también con la densidad de orina que se hizo la medición al día a día buscando, pues bueno, ver si la correlación entre el ángulo de fase, el agua intracelular, extracelular y la densidad urinaria podían irse correlacionando o realmente había una discrepancia entre cada uno de los valores. Entonces, bueno, también se hicieron los registros del test de wellness, RPE, complementar el estudio de dichas escalas y, bueno, la percepción. ¿Qué es lo que encontramos? Al final de cuentas, lo que nosotros encontramos es que en la cuestión de percepción, como les comentaba, antes del partido pues había una cierta carga, viene el estímulo de estrés mayor en el postpartido y teníamos 2 días, el match day 3, pues básicamente ya deberíamos de tener recuperado, que como fue en pretemporada, pues se lograba entre las primeras 24, 48 o 36 horas, no superaba, o nuestro reto es que no superara las 48 horas para que precisamente tuviera ese óptimo estado de bienestar y que realmente pudiera estar listo para la próxima competencia. La parte de la capacidad de recuperación o la percepción del ejercicio, pues bueno, va diferente, en donde, pues bueno, se baja ya después de toda ese estrés y pues tendremos que nosotros recuperar. La calidad de recuperación aquí es inversa a la DRP. En donde, pues bueno, la calidad o el cómo se siente, la percepción de cómo se siente es mejor. Que esto se calificó básicamente en sueño, que es una escala que para muchos de ustedes es conocido, la calidad de sueño, dolor muscular, estrés, estado de ánimo y fatiga. En general, el grupo pues tuvo una buena recuperación con todo lo que se ha hecho. O sea, hubo
datos positivos. ¿Qué pasó con la glucosa? Con la glucosa encontramos datos importantes, en donde básicamente dentro de todos estos jugadores, sí hubo jugadores que tuvieron a lo mejor por arriba de glucemias por arriba de 100 y que, bueno, finalmente sí son un foco para saber en dónde está impactando esta parte. Y bueno, pues lo más relevante o para nosotros que más allá de las hiperglucemias fueron las hipoglucemias, en donde tuvimos varios casos de hipoglucemias por debajo de 70 miligramos por decilitro y que lo importante de esto es de que dentro de todo esto, denme 2 segunditos porque acá está porque básicamente tuvimos en un total de hipoglucemias antes de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, 6 incidencias, entre 6 y 12 en la mañana, ya otras 6, y había otras más impactantes que ya eran durante la tarde, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde empezó a haber hipoglucemia. Tuvimos que revisar ahí los menús porque posiblemente el tipo de alimentación que hubiera algún alimento con alto índice glucémico que liberara de manera más agresiva la secreción de insulina, pudiera estar causando esta situación. Entonces, bueno, tuvimos en un total 46 incidencias, las que a lo mejor también nos llamaban la atención era de que algunas se estaban dando durante la madrugada y algunos jugadores pues estaban acostumbrados, así vienen a selección nacional, vienen acostumbrados a que no desayunan y se van a entrenar. Y si estos jugadores empiezan a llegar con una hipoglucemia durante las horas de la mañana y aparte los pones a entrenar y aparte vienen deshidratados, pues obviamente su óptimo para entrenar o para desarrollar una actividad física de alto rendimiento, pues no va a ser la ideal. ¿Qué otra cosa? Pues el color de orina, que esto ya va más relacionado a lo que es la bioimpedancia, en donde, bueno, pues empezamos a ver que en general, por la densidad urinaria, podíamos encontrar datos que estaban aparentemente bien hidratados. El equipo con respecto a la referencia que ya teníamos de los datos que se habían recopilado en años anteriores. Entonces, bueno, pues al final de cuentas la desviación estándar y demás no cambiaba. ¿Qué sucedió? Que en cuanto empezamos a hacer la bioimpedancia y a encontrar el ángulo de fase, el agua total, intra y extracelular, empezamos a ver que sí teníamos datos alarmantes en donde llegaban por la mañana, básicamente con algunos datos de hipoglucemia, de deshidratación y que se relacionaron con algunas lesiones o con alguna falta de recuperación o como lo menciona el jugador, se sentían cargados de las piernas y ese proceso de descarga pues era más retardado. Es decir, que el 66.66% registraron el 99% del rango deseado, regresando un poquito de las hipoglucemias y predominio nocturno durante el sueño y posterior a entrenar. El 22% de esos jugadores registraron niveles de glucosa dentro de parámetros normales, sin reportar ninguna hiper o hipoglucemia. 5.5 que registraron que el 97% del rango se registraron en rango deseado y el 3% con hipoglucemias. Vemos que realmente no es un porcentaje alto, pero sí los tenemos. Entonces, a esos que sí presentan alguna alteración, habrá que tener que hacer un estudio un poquito más minucioso para saber en dónde tenemos que impactar. Y el 5.5% de los jugadores registraron el 49% en rango deseado y el 51% con hipoglucemias, con predominio en la noche, durante el sueño y posterior al entrenamiento. Entonces, bueno, pues son estrategias, ya son marcadores que nos están dando una idea de cómo se está presentando o cómo la carga externa está impactando en la carga interna. Dentro del ángulo de fase, el 83.33% de los jugadores presentaron ángulos de fase por arriba de 8 y solamente el 16.66% por debajo de 8 y se relacionan con un déficit de agua total por arriba de 1 litro. Obviamente, pues bueno, con la densidad aparentemente se daba bien, pero el hecho de que una densidad salga bien no quiere decir que esté llegando exactamente a donde queremos que llegue o que exista un buen equilibrio entre el agua intra y extracelular. Las mediciones fueron 24 horas posteriores a un entrenamiento de alta exigencia y simulación de partido, con lo que se concluye que el 83.33% presentan una adecuada estrategia de rehidratación. Encontramos también que había algunos jugadores que decían, bueno, es que yo no estoy acostumbrado a tomar tanta agua o tanto electrolito, a mí no me dan en el club, o
X, había varios bemoles o no tengo sed, y eso también pues es algo que tenemos que ir reeducando y haciéndoles saber que es importante para ellos. Se considera que las lesiones son principalmente por mecanismos de lesión inherentes al gesto deportivo, pero eh, al final de cuentas, toda la parte de carga deportiva, y que aquí voy a hacer una pequeña pausa con lo que ahorita pasó en este mundial. No tengo los datos, apenas llegaremos ahora para poder hacer el análisis y el proceso de los datos. Nosotros llegamos a Bali hace 4 semanas, el 25 de octubre, y llegamos a Bali para estar una semana. Era un clima de 36 a 40 grados centígrados. Allá tuvimos 2 partidos. Fue partido, 2 días, 3 días de descanso y un partido más de preparación previo al Mundial. Después de ahí viajamos a a la isla de Java, que también es parte de Indonesia, en donde llegamos a la isla de Bandung, en donde íbamos a disputar los primeros partidos, y en donde era una isla en donde se tenía una temperatura de aproximadamente de 32 grados centígrados. Los juegos fueron a las 7 de la noche, 4 de la tarde y 4 de la tarde. Es decir, que el clima a lo mejor más agresivo fue los de los 2 segundos partidos a las 4 de la tarde, donde estaba el punto máximo de temperatura, 32, 34 grados centígrados, pero nos fue bien. Con la preparación que tuvimos en Bali, pensamos que el proceso de rehidratación fue bueno. Sin embargo, después del primer partido sí tuvimos 3 casos de deshidratación. Algo que encontramos en estos chicos es de que realmente lo que hicieron, se les da una carga hídrica antes del partido y que no lo cumplieron. O sea, al final de cuentas sí coincidió, y que al hacer las mediciones, pues a los días subsecuentes fueron los que tardaron más en hacer una recuperación. Hicimos otros rastreos en conjunto con el ultrasonido de imagenología y veíamos zonas musculares del cuádriceps en donde teníamos ya zonas de edema, como falta de esa recuperación a lo que ellos le llaman carga muscular. No se manejaba como un punto gatillo o como un desgarro, una lesión muscular, pero sí como un DOMS ante una falta de recuperación. Al momento que nosotros cambiamos un poquito la estrategia y buscar esa empatía con el jugador para poder lograr esa integración de estas estrategias de rehidratación, pues vino mejor para el segundo y tercer partido. Después viajamos a Surabaya, en donde igualmente de 36 a 40 grados centígrados. Esa vez jugamos a las 3 de la tarde y definitivamente el desgaste fue bastante diferente. Realmente a las 24 horas teníamos más del 50% de los jugadores con un estado de deshidratación, con el examen de densidad urinaria realmente alterado, y que los ángulos de fase oscilaron entre los 6 y 7, ya básicamente en un promedio general. Sí fue un partido más exigido, fue contra Mali. Nosotros nos quedamos en octavos de final. Desafortunadamente, Mali fue superior a nosotros, pero sí, la condición física, fue un equipo que corrió mucho, que tiene muy buena técnica y para poder abrirse los espacios, y que básicamente la parte física fue lo que minó al equipo mexicano. Entonces, bueno, al final de cuentas, pues es parte de esto que tendremos que nosotros sumar ahora con esta experiencia, con lo que teníamos en estudio, precisamente con miras para los próximos Juegos Olímpicos. Finalmente, pues con base a estos resultados entre la glucosa, la bioimpedancia, el RPE, el GPS, pues se pueden aperturar, pues agarrar los datos de manera individual, pero nosotros lo que estamos buscando es hacer esa integración y generar esa posible o el desarrollo de una fórmula que nos encamine a ese índice de fatigabilidad o de prevención de lesiones. Como un índice, como algo no totalmente determinante, pero que sí nos encamine a saber cuándo algo ya no está dentro de lo normal, y que finalmente se atiendan esas partes de variaciones de glucosa. El monitoreo de bioimpedancia, por lo tanto, pues sí empieza a tener importancia, porque no es lo mismo estar consumiendo agua y saber que tengo una densidad urinaria viable, y que realmente el agua intra y extracelular está en una adecuada, en un adecuado nivel, ¿no? Este es uno de las premisas que nosotros tenemos para el seguimiento médico de los jugadores, finalmente, en donde aquí entra ya
ya la parte de la bioimpedancia con el ángulo de fase, con la parte de agua total, donde se va graficando y en esta zona van apareciendo cuántos jugadores, en qué parte se está generando ya un ángulo de fase en ángulo como verde, como no alarmante, y en donde ya están los rojos, en donde tenemos que incidir un poquito más. Entonces, pues básicamente es algo de lo que nosotros queremos ahí compartirles o sumar a este proyecto y que finalmente espero que en la próxima participación ya tengamos un poquito más de datos, pero que hoy día sí sabemos que el proceso de rehidratación va a depender mucho de las estrategias que se hagan antes, durante el partido, porque también hay pausas en donde se hacen y posterior al partido. Pero no tanto el hecho de cuánta cantidad, sino incluso qué calidad de bebida se les tendrá que administrar. Entonces, bueno, pues yo espero que haya muchas dudas. Me daré el espacio para poderles contestar. Estamos en tránsito. Ahora acá en Madrid viajaremos a México y pues bueno, en cuanto tengamos más datos será un gusto compartirles a ustedes. Gil, la verdad, un gusto estar nuevamente compartiendo este congreso contigo y pues agradecido de sumarme a tu proyecto junto con la Minora.